Hola hermanos, una bendición nuevamente poder compartir con ustedes de la palabra del Señor, la cual siempre nos está enseñando, ¿verdad? Nos edifica, nos ministra. Gracias al Señor por su fidelidad, ¿verdad? Porque siempre son sus misericordias. En este día, esta noche, el momento que usted tenga la oportunidad de ver este mensaje, hermanos o hermanas, yo quiero en este momento pues compartir con ustedes algo que yo creo que todos los días vivimos, ¿verdad? Y es acerca del tema de la fe. Y de hecho siempre estamos viendo el versículo, ¿verdad? Y nos lo sabemos de memoria, pero una cosa es decirlo, ¿verdad? Pronunciarlo con nuestra boca y otro es vivirlo, ¿verdad? Ese es el tema que yo quiero compartir con todos ustedes, animarlos. Siempre lo he dicho, cada hermano y hermana que comparte de la palabra del Señor siempre nos habla a nosotros, ¿verdad? Primero, y el Señor quiere que también nosotros, como hijos de Dios, pues compartamos con ustedes también de esa palabra, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a poner en manos del Señor una vez más la enseñanza. Dios, primeramente te damos gracias, Señor, porque todos los días muestras tu misericordia. Gracias, Señor, por darnos el privilegio, Señor, la bendición y la dicha, Señor, de compartir tu palabra, Señor. Ella es una palabra viva, eficaz, es una espada, Señor, que siempre está penetrando a nuestro corazón, porque Dios, tú eres nuestro ejemplo, Padre, en la palabra de vida, Señor, de aliento, de gozo, Señor, para seguir adelante, Señor. Nosotros confiamos y nos acercamos a ti, Señor, y en este momento, Señor, yo pido para que tu palabra fluya y llegue a cada corazón de mis hermanos, de mis hermanas, aquellas personas que tal vez también pues lo comparten, Señor, y lo ven, Señor, y que tú seas tu Santo Espíritu a través de mi persona, Señor, poder transmitirles a mis hermanos ánimo, Padre, esa fe para continuar. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, todos sabemos qué es la fe, ¿verdad? La fe muchas veces la vivimos, ¿verdad? A diario y todos los días tenemos que tener fe, todos los días, ¿verdad? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y aún en nuestros sueños, el Señor quiere que le creamos, ¿verdad? Porque podríamos decir que fe, bueno, no lo sabemos, ¿verdad? Que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que eso está en Hebreos 11:1, ¿verdad? Pero, bueno, como les decía ahora al principio, no es lo mismo decirlo, pronunciarlo, a vivirlo a diario, ¿verdad? Y a través de la obra de Cristo es que nosotros tenemos fe. Por nuestras fuerzas, por nuestra capacidad, ninguno de nosotros tendría fe. Esto es algo que vivimos desde que aceptamos al Señor. Yo siempre he dicho que cuando la gente dice, es que yo no tengo fe, la fe la tenemos desde el momento en que creímos en Jesucristo y aunque no le hemos visto, sabemos que mora aquí en nuestro corazón a través de su Santo Espíritu, ¿verdad? Entonces, todos tenemos que tener fe. Aquellos que tal vez han flaqueado y han caído, ¿verdad? Se han debilitado en el Señor, tal vez esos pues les falta mucha fe. Y todos nosotros, todos hermanos, hasta el que tenga 40 años de estar en el Señor, todos los días necesitamos de fe, ¿verdad? Fe, acordémonos también que es la evidencia de un Dios que nosotros no podemos ver, pero podemos saber con certeza y seguridad que Él está aquí, que Él está con nosotros en todo lo que hablamos, en lo que decimos, ¿verdad? También la fe es una creencia y una esperanza personal de confianza en el Señor. Y yo sé que el anhelo del Señor es que todos crezcamos en la fe, todos creamos, ¿verdad? Porque es la única clave para agradar a Dios. De hecho, la palabra nos dice en Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar al Señor, a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, hermanos, es imposible agradar a Dios sin fe.
vamos a ir viendo paso a paso algunas cosas importantes acerca de la fe secular, digámoslo así, y la fe que nosotros tenemos en Cristo, ¿verdad? Nuestra fidelidad, hermanos, algo también que hay que recordar, nuestra fidelidad depende de nuestra fe. Y conforme nosotros somos más fieles a Dios, Dios nos ayuda en todo. O sea, y usted lo ve. Y yo les podría contar muchas experiencias donde uno aplica la fe, ¿verdad? De esas cosas que a veces esperamos con certeza y seguridad. Bueno, vamos a leerlo nuevamente. Vamos a buscar Hebreos 11:6. Perdón, Hebreos 11:1. Márquelo ahí si usted tiene su Biblia, hermanos, aproveche este ratito y lea su palabra. Por cierto, ayer tuvimos la oportunidad de ir a una capacitación para la escuela dominical y para los jóvenes. Y el hermano expositor, el que estaba diciendo, que dice que más o menos solamente como el 20% lee la palabra de Dios. Y que eso era un dato, una encuesta muy, muy baja. O sea, que los cristianos no leen la palabra de Dios. Y de verdad que eso lo llena a uno de tristeza, porque nosotros tenemos esta palabra en todo momento y podemos agarrarla, podemos sentarnos a leerla y a veces no aprovechamos esa oportunidad. Entonces, valga la exhortación, ¿verdad? La reprensión, aprovechemos bien el tiempo, ¿verdad? Dice Hebreos 11:1, la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, hermanos, hay dos elementos aquí en ese versículo. Uno, la seguridad. La seguridad expresada aquí en las palabras certeza y convicción, ¿verdad? Ahí está esa palabrita, seguridad. Y el segundo elemento es lo invisible, lo que nosotros no vemos, ¿verdad? Es expresada aquí en este versículo, ¿verdad? Lo que se espera, lo que no se ve, ¿verdad? Nosotros vemos cosas que tal vez no hemos recibido, pero es algo como invisible, ¿verdad? Que esperamos con certeza y seguridad. En el cielo, hermanos, no vamos a tener necesidad de fe, ya que todo lo que hoy es invisible para nosotros será entonces plenamente visible. O sea, todo lo vamos a poder ver, ¿verdad? No vamos a tener que estar en pruebas y luchas porque vamos a estar con el Señor. Es solamente, hermanos, es nuestro breve, digámoslo así, peregrinar, en nuestro breve caminar en la tierra, que Dios quiere que creamos, ¿verdad? En la obra que Él hizo en la cruz. Todos tenemos necesidad de la fe, todos, ¿verdad? La palabra del Señor en 3 ocasiones en el Nuevo Testamento. Voy a leer Romanos, voy a citar las Biblias, los versículos, y ustedes ahí en su casa lo pueden leer. Romanos 1:17. Dice así la palabra: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esa frase me encanta porque yo digo, ¿verdad? Que tenemos que confesarle. Yo siempre la declaro, yo le digo, Señor, el que es justo, el que es recto, Señor, tú lo vas a ayudar, tú lo vas a sacar adelante. Si somos justos, hermanos, somos justos por la salvación que hizo Cristo en nosotros, ¿verdad? Si es una persona recta, temerosa, apartada, una persona razonable, ¿verdad? Que juzga con buen juicio, ¿verdad? Va a vivir por fe, va a creerle al Señor, ¿verdad? Hay conceptos, que eso sí quiero aclarar, hay conceptos equivocados de la fe. Muchas veces lo que llamamos fe es en realidad optimismo. Por ejemplo, hay cosas que digamos que no tienen en sí un elemento de seguridad en el Señor porque tienen fe de que su negocio va a prosperar, en el caso de un negocio, ¿verdad? O una empresa por sus propias fuerzas o por sus propios méritos o por sus estudios o porque yo soy muy carga, ¿verdad? Esa es la fe que es por optimismo, ¿verdad? Muchas personas que a veces se le acercan y le dicen a usted, yo tengo fe,
pero ¿fe en qué? O sea, fe en Dios, es lo primero que piensa uno, ¿verdad? Tengo fe en que nos va a ir bien en este negocio, ¿verdad? La fe real, hermanos, tiene una base en Dios. Todos nosotros como hijos de Dios tiene que estar fundamentada en su palabra, ¿verdad? Y esto es algo totalmente seguro. Él no nos va a defraudar, hermanos. Él no nos va a dejar ahí caídos, ¿verdad? Y otro versículo que siempre yo lo declaro es el Salmo 55:22, que dice, no dejará caído al justo, no lo dejará, no va a permitir que sea removido de esa segura posición que tiene en el Señor, en el favor a Dios. Muchos están apegados a sus deleites, a sus cosas, a sus vidas. Nosotros no, nuestra vida tiene que estar apegada a Él. Y eso es algo que yo le digo al Señor todos los días, inyéctanos de fe para creer en ti. Muchas veces pensamos que lo importante en la fe es la cantidad o la firmeza de nuestra fe, ¿verdad? A veces creemos que solo la cantidad, ¿no? También hay algo que yo siempre, bueno, he pensado, ¿verdad? Que conforme uno va caminando en el Señor y van pasando los años, pues sí adquirimos más fe en Él, en cada proceso, en cada prueba que pasamos, ¿verdad? Pensamos a veces, ay, si tuviera más fe, ¿verdad? Y en realidad lo más importante de la fe es el objeto de ella, ¿verdad? ¿En quién creo? Entonces, de esas preguntas a veces no las deberíamos hacer. ¿En quién creo? ¿En mí mismo o en Dios? ¿Qué tan digno de confianza es la persona en quien creo? ¿Verdad? Todos como hijos de Dios deberíamos hacer esas preguntas, pero sabemos que creemos en Dios. ¿Puedo estar seguro que Él va a cumplir? Sí, porque es Jesús, porque Él lo ha dicho en su palabra. Él va a cumplir sus propósitos, sus planes en nuestras vidas. Él no nos defrauda. No es como el mundo, no es como una palabra de un hombre que le promete un pago y pasan días, meses y nunca le dio el dinero, nunca hizo lo que tenía que hacer. Un hijo, cuando le promete a su padre o a su madre de ser obediente y pasan los días y se le olvidó la promesa, ¿verdad? Dios es un Dios verdadero y tenemos esa plena seguridad de que Él nos va a contestar, ¿verdad? La fe también, hermanos, conecta con todo el poder y la suficiencia de Dios con nosotros. Es decir, que Dios está allí con todo su poder. Él está aquí con todo su poder, ¿verdad? Y yo estoy aquí con toda mi necesidad, ¿verdad? Porque todos tenemos necesidades. ¿Y cómo puedo yo recurrir a esos recursos de Dios? Bueno, a través de Dios, ¿verdad? Es que tenemos fe, como les dije también. Por nuestras propias fuerzas no vamos a tener fe, es solamente por la obra que hizo Cristo en nosotros. Bueno, ahí dije que la fe tiene su base en la palabra de Dios o la persona de Dios. Por eso no es simple optimismo. Ahora se oye mucha palabra, dice esas buenas vibras, ese positivismo, esas palabras así como, ¿verdad? Que salen como de domingo. Y uno dice, qué raro, ya cuando a mí me suena una palabra así, yo digo, aquí no, eso no me edifica, no me trae bendición, porque ya, aunque digan esas vibras o ese positivismo, sabemos que es una base o un fundamento en otra cosa, ¿verdad? Si Dios ha prometido algo, y es estar seguro que Él cumplirá. Sabemos que Dios siempre va a actuar de acuerdo a su persona, su santidad, su justicia, su misericordia. Y otras veces también lo he compartido, hermanos. No es porque se nos mete algo en nuestra mente y eso es lo que yo quiero. O sea, tenemos que dejar que sea el Señor que actúe en nosotros. Otro concepto equivocado es la idea que podemos obligar a Dios a actuar en ciertas maneras, ¿verdad? Cuando tenemos fe que Él va a actuar. Ejemplo, puse aquí, si tan solo tuviera bastante fe cuando pido esto a Dios, Él tendría que darme. En realidad, Dios nos da lo que Él ha prometido, porque Él no puede mentir. Pero respecto a lo que no ha prometido, no podemos obligarlo por nuestra fe. O sea, eso no es basado en la palabra de Dios. Muchas veces queremos obligar, queremos
imponer nuestras normas, nuestras reglas, nuestras necesidades, olvidándonos que es el Señor. Y todo, hermano, o sea, desde lo más pequeñito hasta lo más grande, Él quiere que siempre lo pongamos en sus manos, ¿verdad? Que a veces Dios no nos dice que sí, a veces el Señor no nos responde que sí, pero Él tiene su tiempo y su momento. Ahora yo les pregunto, en este caso, ¿en qué está puesta la fe? ¿En qué está puesta su fe? ¿En algo optimista, en algo positivo, ¿verdad? O en Jesucristo, ¿verdad? La fe está puesta en la cantidad de fe que uno puede fabricar, no en, como les digo, en mis fuerzas, sino en las de Dios. Dios quiere que nosotros tengamos fe, que le creamos a Él, pero apoyándonos y que buscando del Señor. Vamos a buscar Santiago 4:13. Santiago 4:13. Dice así, Santiago 4:13 al 17. Dice la palabra del Señor: no os gloriéis del día del mañana. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. El 14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Bueno, aquí en estos dos versículos, hermanos, aquí Santiago presenta una advertencia específica. De hecho, esto es continuación de los versículos de la vez pasada que yo di de Santiago 4, de la amistad con el mundo. Inclusive hablé de que a veces elegimos incorrectamente, ¿verdad? Y que Dios quiere que elijamos bien. Y después de ahí, del versículo 13, habla de no gloriarnos del día de mañana. Bueno, pareciera que Santiago condena incluso, dice, la planeación a corto plazo. Sin embargo, lo que le preocupa no es la planeación anticipada, sino que lleguemos a imaginar que tenemos el control de lo que ocurre. Eso es lo que nos está explicando aquí, porque muchas veces nos afanamos por el mañana, ¿verdad? Por lo que ha de pasar mañana, hermanos, todos los días. Vea, y se los digo personal, de lo que a mí me pasó. El Señor a mí una vez me habló de esta palabra. ¿Por qué? Porque yo antes me afanaba mucho por lo que tenía que venir en mi futuro. Claro, estaba más joven y todo, más joven. Y me acuerdo que el Señor me habló muy claro y me dijo, ¿por qué te afanas por el futuro? Si ya yo estuve en ese futuro. Y yo le creí al Señor y hasta la fecha le he creído. Y sí, me quebranto porque yo le digo al Señor, Señor, gracias porque tus promesas son reales y para siempre. Y Señor no nos ha abandonado, hermanos, a mis hijos, a mi esposo, a toda mi familia, a mis hermanos en la fe, mis hermanos en Cristo. Dios no nos ha abandonado. El Señor ha estado con nosotros. Y el Señor nos dice, cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces, vean que aquí Santiago nos está diciendo, era un pronóstico tal vez empresarial aquí, ¿verdad? Que a veces uno se anticipa de algo que no ha sucedido, a veces hasta inclusive lo pronunciamos con nuestra boca y declaramos cosas negativas. Y Dios quiere que de la abundancia de nuestro corazón hable nuestra boca. Declaremos cosas buenas, aunque usted no vea la respuesta que usted le está pidiendo al Señor. Declare, confiese por fe, créale al Señor de que el Señor va a hacer algo. Vean el versículo 15, dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Vean qué lindo, nos ayuda a ver lo que es en realidad. Señor quiere que le pongamos todo. Bueno, Señor, tú sabes lo que tú quieres para mi vida, Señor. Y tú sabes lo que vendrá mañana. No sé, si usted algo necesita de
del Señor, que yo sé que todos necesitamos. El Señor quiere que le creamos y tengamos fe en Él. El problema, hermano, no es planear, ¿verdad? O sea, podemos planear, todos tenemos metas, proyectos, ¿verdad? El problema es planear como si el futuro estuviera en nuestras manos. El futuro está en el Señor. Somos responsables, hermanos, de usar sabiamente los recursos, las habilidades, las conexiones y el tiempo que Dios nos da para todo. ¿Verdad? Dios nos va dando las estrategias de cómo saber cuál necesidad es urgente, importante. Él nos va ayudando y nos va dirigiendo y usted mismo se va dando cuenta de los pasos que ha de tomar, pero eso solamente es con esta base bíblica. Sin embargo, hermanos, no tenemos el control sobre los resultados. Tal vez Dios diga, todavía no, este no es mi tiempo, ¿verdad? Y todos los que somos creyentes podemos a veces hasta engañarnos a sí mismos pensando que seguir a Cristo nos va a hacer inmunes ante los problemas de la vida, ¿verdad? El trabajo, pero sabemos que así no es. Todos debemos pasar por situaciones difíciles, adversas, hermanos, y las pruebas nos fortalecen, ¿verdad? Las palabras que Santiago aquí nos da, debemos ser más conscientes de la necesidad que sucede, pero en un sentido más profundo es un tema espiritual, ya que necesitamos responder no solo a la vida secular, sino a la guía de Dios. Todo, hermanos, todo lo que esté a nuestra mano, pongámoslo en eso que el Señor quiere, ¿verdad? Y vean el versículo 17, y al que sabe, bueno, perdón, el 16, pero ahora no os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, hermanos, eso nos cuenta como pecado. Justicia y rectitud. Y también para nosotros tener fe debemos, oigan hermanos, tenemos que saber discernir y entender la voz de Dios cuando algo el Señor nos dice no, porque ya cada uno de nosotros sabemos cuando hemos metido la pata, cuando nos hemos dejado guiar por nuestras propias fuerzas y voluntad, ¿verdad? Debemos, hermanos, escuchar con bastante atención la exhortación, ¿verdad? Que Santiago aquí nos dice, no os gloriéis del día de mañana, y adaptarnos a la palabra de Dios y a la guía de Dios. En Romanos 1:17 también dice así la palabra. Hermanos, esta no es muy amplia porque voy a estar compartiendo con ustedes acerca de de Hebreos 11, pero vamos a irlo haciendo por segmentos, ¿verdad? Sesiones cortas de enseñanza, para que usted también lo tome ahí también y pueda ir aprendiendo también. Dice Romanos 1:17, que ya al principio lo habíamos leído, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por fe. Y cuando estamos, hermanos, en medio del desánimo, de la tristeza, Jesús nos da fe y convicción en su palabra, por medio de su palabra, ¿verdad? Debemos gozarnos. Y este es un texto muy, yo creo que muy declarado por todos nosotros. Santiago. Me perdió. Aquí está. Dice así, Santiago 1. Santiago 1. Santiago 1, 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, hermanos, para que seamos completos, para que le creamos al Señor, que cuando estemos en diversas pruebas le creamos al Señor, porque esa prueba va a producir en nosotros
esa fe, esa paciencia, y de hecho ese es un fruto del Espíritu. Entonces yo los animo, hermanos, a seguir creyendo con esa fe, ¿verdad? Como dice Hebreos, como les leí al principio, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa seguridad expresada aquí en certeza y convicción. Eso invisible expresado aquí en las palabras, lo que se espera y lo que no se ve, que le creamos al Señor. Todos tenemos necesidad de fe. Entonces, los dejo con esa inquietud, hermanos, creámosle al Señor, y la próxima semana vamos a estar hablando igual ahí de los versículos en Hebreos capítulo 2, Hebreos 1, 2, para que ustedes también sigan pues ahí aprovechando bien el tiempo. Que el Señor me los bendiga y que me los guarde siempre. Que crezcamos mucho en la fe.